Mi nombre es Claudia Arriola. Nos vemos de nuevo. Esta es la segunda sesión que voy a dar para Aloha Dance para jóvenes. Yo soy directora de sucursal Colosio y sucursal López Portillo en Hermosillo, Sonora. Espero que les guste. Primero vamos a iniciar con nuestros básicos, calentamiento de básicos. Vamos a utilizar muchos brazos y después nos vamos a ir con dos secuencias con dos pejes. El primer peje va a ser peje samba y el segundo va a ser peje pajae. ¿Okay? Posteriormente, en nuestra tercera sesión de este entrenamiento, vamos a ver una mini coreo como la sesión pasada. ¿Okay? Entonces, vámonos primero a calentar con básicos. Les recuerdo, la postura de Ori Tahiti es súper importante tener los pies juntos tanto entre sí como en el piso. No levantar talones, solamente en ciertos básicos como lo son Baru, Afata, Tatue, ¿ok? Y habrá algún otro, pero fuera de esos todos son con pies pegados completamente en el piso, ¿ok? Y muy importante que lo que más debes mover y lo más importante que debes de cuidar no es la cadera, que es lo que todo el mundo piensa, es la rodilla, ¿ok? Las rodillas se tienen que intercalar, una tiene que ir enfrente y una atrás. No puedes trabajar con ambas rodillas, por ejemplo en Farapu, hacer esto, ¿ok? Para hacer Farapu tienes que hacer esto. Para hacer Tairi no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces el golpe yo lo estoy haciendo en mi rodilla, no en mi cadera, ¿ok? La cadera viene sola, o sea, sola se te mueve. Lo que tú tienes que golpear es tu rodilla, no tu cadera, ¿ok? Y eso lo vemos en absolutamente todos los básicos de Ori Tahiti, ¿ok? Muy bien, entonces iniciamos con este calentamiento. Recuerden respirar, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Adelante. A mí. Grande. Mira. Ahí.
Ok, ahora vamos a iniciar con nuestra sección de secuencias. Las secuencias las hacemos con pejes, que esta vez nos toca peje samba y peje pajare. Antes de iniciar te voy a recordar cómo se tararea, ya que es la forma correcta de cuando tú estás sacando algún baile, una coreografía o simplemente ensayando tus básicos con un peje, tienes que tararearlo de forma correcta. ¿Ok? Le decimos tau a la parte grave y le decimos ti a la parte aguda. ¿Qué significa esto? ¿O por qué? ¿O de dónde proviene? ¿Ok? Los pejes se tocan con un instrumento de madera que es una parte del tronco que se llamatoire. ¿Ok? Este es eltoire, ¿sí? Y este es el rao con el que se le pega. Cuando yo le pego a la parte de abajo altoire, te voy a enseñar con mi banca. Aquí está, ¿ok? Cuando yo le pego a la parte de abajo es ti,
parte en medio es tau. ¿Ok? Si te fijas suena agudo y tau suena grave. Agudo, grave. ¿Ok? Entonces samba, si yo te digo que es tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, quiere decir que es arriba, 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 abajo, arriba y abajo. ¿Ok? Sería tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, 4 veces, ¿ok? Bien, entonces vamos a dejar esto por aquí y vamos a iniciar con nuestra secuencia de pejes. Entonces, recordándote el samba, vamos a hacer 4 veces tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti. ¿Ok? Y te voy a poner la secuencia de frente, pero la idea es que hagamos caminada de derecha a izquierda. ¿Ok? Bien, vamos a hacer con Baru, ¿sí? Vamos a hacer tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti. Ahí están las 4, ¿ok? Va. 5, 6, 7 y tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti, tau, 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 ti, ti, tau, 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 ti. Muy bien, listo, vamos a verlo con música de frente y luego lo hacemos ya de lado a lado. Va. Tenemos que pegar samba. Tenemos que pegar samba. Tenemos que pegar samba. Son 4 toques igualitos continuos, así como en samba. Son de los 2 más básicos porque están muy planos y puedes hacer cosas pues sencillas, ¿ok? En cuanto a secuencias. Bien, el peje pajae es tau, 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 ¿ok? ¿Qué característica tiene peje pajae? Es que es puro tocado arriba, tau, es puro grave, ¿ok? No tiene nada de agudo, no tiene ningún timbre, ¿ok? Bien, te voy a poner la secuencia. Vamos a hacer tairi piti con brazo acá flexionado, ¿ok? Tau, 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 con tatúe, ¿ok? Tairi piti a tau, tairi piti a wi y 2 tatúe. Acuérdate que el tatúe es un triángulo sin cerrar, va del lado al frente, del lado al frente, del lado al frente. Y al ir al frente yo cambio mi talón, ¿ok? Entonces hacemos tairi piti a tau, 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 tau. Ese es el primer
tau, tau, que vamos a hacer, primer toque, ¿ok? Tau, 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 ¿sí? Y luego vamos a hacer, vamos a abrir y caer el farapu. Tau, 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 tau. Ese va a ser el segundo, ¿ok? Pegamos los dos. 5, 6, 7 y tau, 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 tau. Y vamos a repetir esto 2 veces para que nos dé nuestros 4 del peje. ¿Sale? Listo, va. 5, 6, 7 y tau, 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 otra vez. Tau, 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 tau. Con esto terminamos y vamos a hacer un caminado de derecha a izquierda. Va. Hazlo chico para que te quepa todo el peje. Bajar. Termite peje, bajar. Toquen 2 pajares completos, ¿ok? Va. 5, 6, 7 y. Termite peje, bajar. Nuestra secuencia de pejes y nos vamos con nuestra mini coreo. Antes de iniciar nuestra mini coreo, te digo cómo se llama Mataloa, tal como se escucha, M-A-T-A-L-O-A, y la encuentras en Spotify. Es el álbum de Tebaca Beats, ¿ok? Tebaca con V y con K. Vámonos con la canción, ¿ok? Bien. Antes de empezar, te voy a decir cómo iniciamos. Iniciamos de espaldas y vamos a empezar con unos varus, ¿sí? Y luego vamos a hacer ope, ok, yo estoy atrás. Vamos a empezar con varu, ahorita con la canción te voy a decir cuántos son. Ok, vamos a empezar 1, 2, creo que son 4, 3, 4, ok. Me voy a girar a mi derecha y voy a hacer 2 ope. Ope, acuérdate que significa pala. ¿Cómo yo utilizo una pala? La encajo y saco la tierra así, ¿ok? La encajo y saco la tierra. Entonces mi movimiento es al frente y saco, al frente y saco, ¿ok? Eso es ope. Taipu, que es el primo hermano del ope, es cuchara, significa cuchara. La forma de la cuchara por dentro es cóncava así y es así, ¿ok? Entonces el taipu es como una cuchara y el ope significa pala y es hacia afuera como nosotros utilizamos la pala, ¿ok? Entonces, estoy con mis varus, que ahorita les voy a decir cuántos son. Creo que son 4. 1, 2, 3, 4. Pongo brazo, el otro en la nuca y hago 1 ope, 2 ope, 3, 4. Me giro y 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Vamos a ver con música para ver esta intro. ¿Listas? Sí, así es. Son 4 varios lentos, dos varios completos, ¿no? 4 tiempos lentos, 1, 2, 3, 4, me giro, 2 ope, lento, me giro por atrás, 2 ope, lento. Al terminar,
voy a cerrar acá y voy a hacer con Tautea Mua, voy a hacer 16 farapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Luego voy a abrir en Tautea, en Taraba, voy a abrir 8 farapus y voy a hacer unos últimos 8 con un rebote hacia abajo y voy a subir mis brazos, ¿ok? Entonces, de frente te recuerdo, 16 farapus acá, 8 farapus acá, reboto, 8 farapus arriba, ¿ok? Y ya con eso tenemos nuestros 32 tiempos del farapu. Base música y ahorita ponemos la música. Estoy atrás, voy a empezar con 4 tiempos de baru lento, es decir, 2 barus completos lentos. Hago 1, 2, 3, 4, me giro, un ope, 2 ope, por atrás, un ope, 2 ope, cierro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, taraba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y arriba, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Bien, vamos con música, empiezo atrás, va. Estoy acá, giro por mi izquierda y al girar voy a caer en Tairi Tei, ¿ok? 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Me hago para atrás para que veas mis pies. Acuérdate que el Tairi Tei, el que se queda arriba, es el que se va quedando olvidado atrás. Si yo voy hacia allá, tengo que ir fijamente marcando, ¿ok? Yo voy hacia mi derecha, es la que tengo que ir marcando completamente, ¿sale? Hago 2 lentos y rápidos. 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Otro lado. 1, 2 y 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Cómo son mis manos a la derecha? Voy a hacer 1, 2 y 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Otra vez. Este Tairi Tei. 5, 6, 7 y 1 y 2 y 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos al otro lado y aquí va a ser 1, 2 y 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Va, 5, 6, 7 y 1, 2 y 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Hacemos estos dos, Tairi Tei, y juntamos todo con música. ¿Listas? Empiezo hacia adentro, hacia afuera y lento, lento, lento adentro. Otro lado, 1, 2 y 1, 2 y 3 y 4. ¿Sale? 5, 6, 7 y 1, 2 y 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 1, 2, 3 y 4. Bien, lo pegamos con música. ¿Listas? Ya quedamos de este lado, ¿ok? Vamos a hacer amaja, 2 amaja, ¿ok? Ok, vamos a hacer, espérame, quede aquí, 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 1, 2, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, ¿ok? 2 amaja, abajo cuando piso enfrente. Y 1, y 2, y 1, 2, 3, 4. Lo mismo, 1,
siente. Y 1, y 2, y 1, 2, 3, 4. Tau, tau, tau. Tau, 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 tau. Tau, tau, tau. Tau, 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 tau. ¿Ok? Bien, vamos a pegar con música toda esa parte. ¿Listas? Significa arrastrar, ok. Hablando de significa, tairi tei, ¿sí? Tei significa cojear, aparte que tairi significa golpe, golpe de rodilla, toda la vida, ok. Tei significa cojear, este paso simula a alguien cojeando, tairi tei, que no se te olvide, ok. Amaja significa grieta, ok. Imagínate en el piso cuando hay lodo y se seca, quedan las grietas, ¿ok? Imagínate tu amaja que estás marcando una grieta en el piso. Grieta, grieta, grieta en el piso. ¿Sale? Bien. Tarae significa arrastrar. Yo terminé mi amaja atao, porque lo estoy haciendo wii. Es 1, 2, y 1, 2, 3, 4. Tarae. Y me quedo en tequi farajo. Y hasta ahí. Desgraciadamente vamos a terminar nuestra mini coreo el día de hoy. Vamos desde el principio con música. Disfrútala porque es la última vez que la vemos, ¿ok? Va. Mucho esta sesión, pues desgraciadamente no las podemos ver físicamente, pero esperamos que esta plataforma les pueda servir para que se sigan entrenando en casa. De nuevo, mucho gusto, mi nombre es Claudia Arriola, directora de Sucursal López Portillo y Colosio de Hermosillo, Sonora. Hasta luego, bye bye.